amigos por Israel. Es un gusto volver a estar con ustedes, es un gusto volver a encontrarnos para tener hoy una actividad muy interesante, muy oculta, que se ocultó mucho durante muchos años en la comunidad, como que daba un poquito de vergüenza, pero de la cual no tenemos que avergonzarnos porque nosotros salimos de ese lugar. Hoy el tema es la Tzvi Migdal y la trata de personas, el pasado se repite. Y vamos a tenerla acá a Mirta Shalom, judía feminista, universitaria, dramaturga, escritora, participación en producciones y guión de documentales de corto y largometraje, como La Polaca, Prostituidas, Frida Spivak, Raquel, A Naked Woman, Impuros, El delito silenciado, Florencia Mujica, entre otros. Ella también nos va a hablar acerca de un personaje que se llamaba Raquel Lieberman, que nació en 1900 en Berdichev, Kiev, y murió en Argentina, en Buenos Aires, en 1935, pero lo importante para saber de ella es qué es lo que hizo y qué fue. Fue una mujer polaca víctima de la trata de personas en la Argentina, que logró denunciar a sus tratantes y deshacer totalmente la red judía que trataba a personas de Tzvi Migdal, que operaba en Argentina desde el principio del siglo XX. No tengo mucho más para decir y quiero dejarle el micrófono a nuestra querida Mirta, sin antes, en nombre de Amigos por Israel, agradecerle por estar con nosotros en esta actividad tan linda y tan esclarecedora y que todos tenemos que saber de qué se trata. Así que gracias, Mirta, la audiencia es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Simón Etbull, gracias por acompañarnos a todas y todos los que están en la sala. El agradecimiento es mío, Simón, a Amigos por Israel, porque me da la oportunidad de estar con todos ustedes. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obliga al distanciamiento, pero la virtualidad nos acerca. Entonces, quiero, Simón, que me va a ayudar muchísimo al proyectar algunas fotos y videos que yo le compartí. Entonces, Simón, para la presentación, vamos a ver una foto de la revista Caras y Caretas. Perfecto. La revista Caras y Caretas. Esa revista que tenía una gran trascendencia en todo el siglo XX, es decir, desde inicios del siglo XX, me refiero hasta los años 40, 45, se seguía vendiendo, de mucho éxito. Y el 7 de junio de 1930, justamente esta foto a doble página de la revista va a mostrar el ingreso al Palacio de Justicia de nuestro, acá en Buenos Aires, para aquellos que no conocen, el Palacio de Justicia, llegaban los proxenetas detenidos por la policía que iban porque el juez de primera instancia en lo penal, Manuel Rodríguez Ocampo, les va a tomar la declaración indagatoria. Al pie de la foto, les cuento, es una nota de color, pero me interesa. Dice, los tenebrosos, porque el periodismo no decía proxenetas en general, decían tenebrosos, una manera también de usar un eufemismo, ¿no? Para naturalizar lo que pasaba. Entonces, esos tenebrosos fueron fotografiados completamente por sorpresa, es lo que dice el epígrafe, por nuestro reportero gráfico, hábilmente escondido. Este dato es de color
nos habla que, bueno, los paparazzi, ese reportero gráfico, también hubiera servido en este momento, porque nos deja un documento histórico para darnos cuenta de la importancia que había adquirido desde mayo de 1930 el accionar del juez Manuel Rodríguez Ocampo, con obviamente la gran denuncia que va a hacer Raquel Lieberman. De eso vamos a hablar. Así que esto también es como una presentación. Acá están los proxenetas, una parte. La Tsui Migdal llegó a contar con más de 400 socios. Muchas gracias, Simón, por la foto. La intención, ¿me escuchan, no? Sí. La intención fue compartir con ustedes investigaciones que hice de acontecimientos históricos y personajes de los que no se hablaba o se hablaba muy poco. Y lo fui atesorando durante años en busca de respuestas. No tuve todas las respuestas que hubiera querido, sigo esperando algunas, pero las más importantes creo y quiero compartirlas con ustedes. Les voy a nombrar a un periodista francés de la década entre el 20 y el 30, que se llama Albert Londré. Albert Londré era un periodista, escritor también, que en realidad era viajero, y vino a la Argentina a hacer justamente una investigación sobre la trata de blancas, porque en la época que estamos ahora, ¿no?, charlando, en esa época sí se decía trata de blancas, porque eran mujeres blancas las explotadas. Y después vamos a entender el porqué. Así que esa investigación él venía a hacerla, pero lo que él empieza desde el barco, cuando él sube al barco en Marsella, lo hace justamente porque en ese barco él encuentra un grupo numeroso de proxenetas que no sé si eran de Marsella, pero de proxenetas franceses que venían a aprovechar lo que ahora les voy a contar, que es que el camino de Buenos Aires, que así se llamó su libro, de 1927, va a... les pongo un pequeño párrafo que tomé porque tiene que ver con el antes y el ahora. He querido ver lo que nadie quiere ver. Los rufianes no crean, explotan mujeres. Explotan mujeres, viven sin cadenas ni miserias, comen todos los días y promueven tanto ruido por su propia cuenta que no oyen el clamor que viene desde abajo. Y ese clamor era de esas mujeres, ¿sí?, en situación de prostitución. Es interesante, 1927, Albert Londré. También Albert Londré, voy a hacer una acotación al margen, en el libro El Camino de Buenos Aires no solamente habla de los proxenetas franceses, que los conocía muy bien, ¿sí?, porque venían de Francia, sino que tiene un tufillo antisemita. Tal vez uno lo siente más por ser judía, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando él se refiere a los proxenetas judíos, va a introducir una palabra que es la de caftén, los caftenes. El caftén, para el judío ortodoxo o ultraortodoxo, es un saco que lo lleva siempre, es un saco largo, debajo de las rodillas, con manga larga, que lo llaman en hebreo caftén. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así que este señor, Albert Londré,
lo que hace, de alguna manera, es marcar el estereotipo de la vestimenta para decir, ese proxeneta es judío. Él no busca nombrar al proxeneta francés, no los nombra, y acá está nombrando, marcando faltando el respeto, ¿sí?, a esa vestimenta de un judío ortodoxo. Eso al margen. Bueno, entonces ahora, Simón, te voy a pedir que nos muestres un video, pequeño video, de Polonia. Kaluszynie nie jest zbyt uroczo, Bóg biedy nie żalował mu. Jak po grudzie dnie tam ciężko kroczą I nawet pragnie z czasem tchu. W Kaluszynie smutno życie płynie I rzadko tam usłyszysz śpiew. A gdy chłopiec marzy o dziewczynie, taką myślą już popełnia grzech. Że ten jednak zdarzył się. Posłuchajcie tylko mnie. Stary Berel miał córkę jak na schwał. Marzył o niej Abram Krawczyk biedny. O niej tylko śnił, myślą o niej żył. Świat dlań cały w niej się mieścił w jednej. Każdy igły błysk, każdy nitki ścież, łza oblewa I serdeczna krew. Pomyśl o Esterce, rani biedne serce, a pociechą jest dlań tęskny śpiew. W Kaluszynie smutno płynie życie, lecz tam jest dla mnie cały świat. Bo tam tylko pachnie w tym rozkwicie miłości mojej cudny kwiat. Nadaremnie szukaj takich oczu, chusteczek takich brwi, kruczo-czarnych I długich warkoczu, co żarniecą w mojej młodej krwi. Abram, ocknij się z tych złów, nie dla ciebie jestem tu. Różne są te łzy, różne cudne sny, chociaż dziewczę serce ci oddało. Przyjdzie bogacz, błysną złota strój I sprzedadzą mu jej duszę ciało. Lampka mdło się ćmi, płyną gorzkie łzy, tak jak białej nitki równy ścież. Świeczkiś po cichutku skarży się w swym smutku, a na dworze pada śnieg. Gracias, Simón, gracias. La intención que tuve con este video, no me animé a cortarlo, ¿sí?, es que... No sé si se cortó. ¿Se cortó? Te estamos escuchando, Mirta. Perfecto, perfecto. Como vi la pantalla en blanco, yo digo, bueno, no veía a la gente. Tenía la intención con este video es de poder hacerles sentir de alguna manera de dónde venían estos polacos, de dónde venían, de esas ciudades, ¿sí?, que ya con guetos,
de dónde procedían también esas mujeres. Es una manera que yo interpreto de corporalizar lo que yo estoy contando, ¿sí? Yo dije más de 400 proxenetas, pero hubo miles de mujeres polacas acá en situación de prostitución, ¿no es cierto? Y esa fue la intención de este video. Pero como la memoria es un viaje de ida con espejo retrovisor, yo le voy a pedir que me acompañen, porque nos vamos a detener, y ahora tienen que usar la imaginación, nos vamos a detener en el Buenos Aires a finales del siglo XIX. La prostitución se había extendido rápidamente. La trata de blancas era análoga a la trata de negros, porque ambas, en realidad, sometían a la esclavitud. Y viene la pregunta, ¿por qué los proxenetas europeos eligieron el camino de Buenos Aires? Porque la población argentina, que estaba raquítica en cuanto a cantidad de población para un territorio tan extenso, en la década, en 1876, vamos al punto, en 1876, el gobierno de Avellaneda, la generación del 80, como eslogan, puso que gobernar es poblar, y es por eso que en 1876 va a aparecer la ley de inmigración y colonización a la Argentina, como darle, era la mirada de la generación del 80, la mirada a Europa, a la cultura, ¿sí? a los cambios tecnológicos, porque venían de ya la revolución industrial, pero todo eso que creó una gran pobreza, y es así que los inmigrantes, hubo un aluvión inmigratorio, y ese aluvión inmigratorio en el que llegaron judíos, van a ir a lo que fue generar las colonias judías, por ejemplo, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos nuestros orígenes, ¿no? Nuestros padres o abuelos que han ayudado a la Argentina, ¿sí? Con esas colonias agrícolas que se fueron extendiendo por nuestro país. Pero también, además de periodistas, intelectuales, artesanos, obreros, también llegaron proxenetas, entusiasmados por las leyes benignas del país, ¿sí? Entonces, pero además, porque la gran cantidad de hombres solos que llegaban, justamente por la pobreza en general, aquellos que tenían familia, viajaba el varón, ¿sí? Para intentar hacer la América, como se creyeron muchísimos. Bueno, pero también venían perseguidos por todas las persecuciones raciales, políticas, religiosas. Y así llegaron los proxenetas, también trayendo mujeres. Algunas, y muchas también, sabían a qué venían, porque ya eran prostituidas en sus países, en sus lugares, en los pequeños shtetls. Y de ahí también va a surgir esa necesidad de cada vez tener más mujeres blancas. Así que esta mal necesario, como se decía en aquella época, llamándola la prostitución es el mal necesario, pero que los varones necesitan, también en nuestro país, junto con la ley de inmigración y colonización a la Argentina, también las municipalidades, ¿sí? reglamentaron los prostíbulos y el ejercicio de las mujeres en los prostíbulos. Y inclusive, un año antes, en 1875, Buenos Aires ya tuvo su registro municipal de prostitutas. Y Rosario inclusive los tiene un año antes. ¿Pero por qué se apuró y por qué fue algo que estuvo
interesante cómo el país, el gobierno pensó, vamos a tener que controlar, entonces reglamentemos la prostitución. ¿Y por qué? Porque la reglamentación de la prostitución también es una ganancia para el Estado, porque los dueños de los prostíbulos, como los prostíbulos eran legales, ¿sí? Algunos eran casas de inquilinatos que las remodelaron, otros eran los prostíbulos que siempre hubo desde antes de la colonia, inclusive en nuestro país. Entonces, todo eso hace que cuando los traficantes llegan y los que tenían más dinero compran o construyen estos prostíbulos, van a pagar la tasa más alta que tenían las municipalidades. ¿Y saben cómo las llamaron? Tasas de tolerancia. ¿Se dan cuenta cómo los eufemismos ingresan al tema de la trata de personas en cuanto a no decir exactamente de qué se trata, pero eran las tasas más altas y con eso se llenaron las arcas municipales, con ese dinero que ponían los dueños de los prostíbulos. Pero también la reglamentación era para las mujeres y con un estricto comportamiento. Y por eso cito solamente el primer artículo, cómo define, que en realidad es definir qué es una prostituta, cómo ya está definido qué es y qué va a tener que hacer esa mujer. Voy a leer el artículo primero, para el comportamiento de las mujeres. Será considerada prostituta toda mujer que se entregase al acto venéreo con varios hombres mediante una retribución en dinero u otra especie, para sí misma, para quien explote su tráfico o partible entre ambos. El prostíbulo para las pupilas era su única vivienda. Cumplían horarios estrictos. Quienes intentaban hacer abandono eran denunciadas en las comisarías y retornadas. ¿Por qué? Porque ya les daba a la comisaría el aval de que cuando un dueño de prostíbulo llama, porque alguna de las mujeres se atreve a salir del prostíbulo, que era muy difícil, porque los proxenetas retiraban el pasaporte de esas mujeres, no tenían, no sabían el idioma acá, y no conocían la ciudad, porque ni bien llegaban, entraban al prostíbulo. El prostíbulo era su única vivienda, inclusive, no lo digo yo, está en la reglamentación. Era su única vivienda. Únicamente, sí, lo que además tenían era la inscripción en el registro municipal de prostitutas. Ellas eran inscritas en un registro municipal de prostitutas. Y ahora Simón me va a ayudar con el tema 3, que son las fotos del registro municipal de prostitutas. No tiene audio, yo les voy a comentar, es una secuencia muy cortita de algunas fotos, y voy a comentar sobre ellas y explayarme un poco más después. Por favor, Simón, el registro municipal de prostitutas. Es sin audio. ¿Están viendo? Yo no. Sí. Yo no. Yo tengo la pantalla blanca que dice programación fácil y sencilla, agregue Zoom Meeting, bueno. No. Ahora estamos viendo. Bueno, mientras Simón intenta mostrarlo,
Sería... ¿Ahí ves, Mirta? No, yo no lo veo, pero si se ve, yo lo conozco, así que no me importa no verlo yo, me importa que se vea. Si tenés una manera de chequearlo con alguien, sí, la ¿Alguien gente... puede decirme si lo ve o no? Mientras tanto, les cuento, mi intención era que vean unas fotos que son las fotos que estarían viendo es del registro municipal de prostitutas de la localidad de 9 de julio de la provincia de Buenos Aires. Es un registro del año 1922. Está viendo, Mirta, ¿eh? Ah, bueno, menos mal. Cada foto, desde el silencio, nos muestra, nos advierte, la foto de esas mujeres, la ausencia de erotismo, de deseo, ¿sí? No hay deseo en esas caras. Quedaban catalogadas directamente por la marginación y el rechazo. Y además, también una nota de color, si ustedes ven esas fotos, algunas tienen una ropita sencilla y hay una especialmente que está fotografiada en un salón de fotografía que era muy usual para la familia sacarse fotos. Iban a un negocio que tenía un tapiz o atrás una buena cortina para ambientar, inclusive le daban ropa a estas mujeres, como la que ven, ¿no? Para hacerlas más interesantes. Está al lado de un florero con flores de papel. Es terrible ese espectáculo de ver cómo sería el book de las modelos ahora, ¿no? Porque esos cuerpos pueden ser leídos, porque ese registro, ¿no?, tenía los datos de cada una de las mujeres, cada hoja, algunas llenaban con los datos de las mujeres, las observaciones, las particularidades físicas, si tenían algunas, ¿sí? Cuándo entraban, cuándo salían de un prostíbulo, las rotaban, dueños de un mismo dueño de varios prostíbulos, iba cambiando más o menos cada 15 días, ¿sí? Para que los clientes, los mal llamados clientes, bueno, puedan tener más variedad para elegir. Pero también están viendo, o ya vieron, las estampillas. Esas estampillas, esas dos estampillas que ven son de la Municipalidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Rosario tenía todo un barrio que se llamaba el barrio Pichincha. En ese barrio también los proxenetas judíos tenían un gran número de prostíbulos, porque inclusive en ese barrio había una sinagoga donde ellos cumplían con el ritual judío. Pero el sello sobre la estampilla, que es una estampilla de $1, piensen que cada estampilla tiene que ver con una visita es una manera de decir. Las prostitutas iban acompañadas, porque no salen solas, por eso se llama pupilas, iban acompañadas por la regente o alguna acompañante a los dispensarios de salud de los municipios, donde tenían la revisación genital. No les importaba al médico que las mirara qué otra enfermedad podría tener, pero sí lo que importaba era si estaban sanas. Hay otro con un sello de insana, que acá no está,
Y otro también es una nota de color, porque también había un sello que dice con regla. Regla para los jóvenes, en aquella época, tener la mujer que tiene la regla era estar en el periodo, estaba menstruando. Eso es, hasta eso, de esa manera revictimizaban a estas mujeres. Vivían en realidad adentro del prostíbulo, y lógicamente eran contagiadas por los varones, porque los varones no le pedían ningún tipo de control, para nada, directamente. Se contagiaban con las enfermedades venéreas, que se las contagiaban los varones, también, y morían jóvenes, porque además había un alto consumo de alcohol y de estupefacientes, no porque ellas lo pidieran, sino porque muchas veces ese cliente las hacía consumir también. Así que, y por los malos tratos, ¿sí? Bueno, con respecto a las fotos, está todo dicho. Me voy a referir también, para darles también qué es un prostíbulo, o qué era el prostíbulo de esa época, en general, ¿no? Todos los prostíbulos de judíos y de franceses, o alemanes, o italianos, proxenetas los había en todas las comunidades, eso hay que aclararlo. En el prostíbulo se le dio el nombre a una moneda que cada prostíbulo la hacía como quería, que se llamaba lata, la lata. La lata era, sí, como una ficha metálica usada en los prostíbulos como comprobante de pago. Generalmente es la madama la encargada de cobrarle al cliente, ¿sí? Y él pedía la cantidad de latas, ¿sí? Según los servicios que le iba a requerir a la pupila elegida. Entonces, bueno, tenía una cantidad de latas. Con esas latas, ese cliente entraba a la pieza con la prostituta elegida. Al final del día, cada prostituta entregaba las latas, ¿sí? Por los servicios del día, y así se hacía la contabilidad diaria. Así se hacía la contabilidad diaria. Entonces, más o menos están ubicados, ¿sí? Pero otra nota de color. Por ejemplo, tenía categorías. Las mujeres no tenían el mismo valor para los proxenetas. Primero estaban las francesas. Eso, y hay algunos lugares donde se rescataron la lista de precios, y efectivamente los precios de las francesas por lo general estaba en 5 pesos cada servicio, ¿no? Así que, pero por ejemplo, esos 5 pesos para las francesas. No, las polacas en general estaban distribuidas en la clase media, y estaban entre 2 y 3 pesos. Y las criollas, que también las hubo, 1 peso, que eran obviamente las menos elegidas. También se discriminaba por el color de piel, se dan cuenta, ¿no? Bueno, para un burdel de gran categoría, muy famoso, en Rosario, en ese barrio de Pichincha, es el Madame Safo. Ese era pero tan conocido, que llegaban turistas del extranjero, y lo primero que hacían cuando llegaban a Buenos Aires era acercarse a la estación de tren para decir, voy a Pichinchao, que era Pichincha, el barrio de Pichincha, porque también había un servicio de trenes, miren lo que era, ¿no?
la cantidad de hombres, un servicio de trenes que hacía Buenos Aires, Rosario, y ese barrio que les conté, barrio de Pichincha, estaba a 2, 3 cuadras de la estación de tren. Esa estación ya no existe, está en otro lado, pero esa estación tenía un servicio de trenes que salía a la noche, ¿no? De Buenos Aires, no muy tarde, y volvía a Buenos Aires a las 5 y pico de la mañana, de madrugada, como para que aquel que no podía tener una vacación en Rosario, volviera al día siguiente a la madrugada. El Madame Safo tenía una calecita en el salón de espera. En esa calecita estaban paradas las mujeres a medida que se desocupaban, ¿sí? Mostrándose, exhibiéndose. Entonces, el dato es que la lata en ese prostíbulo tenía una característica, era dorada, ¿sí? Más espesa, más contundente, pero tenía labrada la cara de una diosa griega, y en vez de tener laureles en la cabeza o flores en la cabeza, tenía 2 palabras en mayúscula: discreción y seguridad. Bueno, discreción tenía que ver con que era un prostíbulo que utilizaban los niños bien, la casta enriquecida, ¿sí? Y eso era el dato de la discreción, que de ahí, de ese prostíbulo, no iba a hacerse público absolutamente nada. ¿Por qué? Porque iban políticos, jueces, policía, mucha también, y bueno, pero gente importante, políticos y turistas, ¿no? Que no querrían que se sepa que habían estado en el burdel. Y seguridad tiene que ver justamente con que les darían como una especie de un seguro de que las mujeres que estaban en ese prostíbulo eran todas sanas. Bueno, ya les dije, una vez por semana las mujeres eran llevadas a los dispensarios para revisarlas, hacer la inspección ocular. Pero vamos ahora, ¿por qué trascendió la historia de los proxenetas judíos durante el aluvión inmigratorio? Y conocemos poco de los rufianes franceses, italianos, ¿sí? o españoles. La diferencia, y eso es lo que me importa, la diferencia es que la comunidad judía de aquel entonces los apartó de sus instituciones. Es decir, piensen que finales del siglo XIX, todavía estamos también en el siglo XIX, finales del siglo XIX, empezaron a surgir las instituciones en cada colectividad, la necesidad para nosotros judíos ashkenazíes de ese mameloshun, de tener el idioma, de no perder, de no sentir tanto el desarraigo. Entonces, sí, la comunidad judía diferenció porque los apartó de las instituciones. No podían estar en los cargos directivos de una institución, porque también la judía siempre fue una comunidad dentro de todas las colectividades que llegaron, totalmente minoritarias respecto de las demás. Entonces se conocían, y también los judíos de la comunidad conocían quiénes eran los rufianes.
porque ellos tampoco se privaban de mostrarse, de mostrar su riqueza. Tal es así. Si recuerdan la primera foto que mostramos, ¿no?, de la revista Caras y Caretas, los ven bien vestidos, algunas mujeres regentas o esposas, también detenidas, tenían sacos con pieles, etc. Y también los apartó de algunos de los teatros en yiddish. En Buenos Aires hubo 5 teatros en yiddish que daban durante el día distintos repertorios, porque se necesitaba el idioma, el Yiddishkeit. Pero también algunos fueron cooptados por los rufianes. Así es. Y lo fundamental, que se les negó el cementerio comunitario. Y voy a hablar de esto que es muy importante. Por eso podemos decir que por qué sabemos más de los proxenetas judíos, porque han tenido una gran visibilidad en su momento por el rechazo que la comunidad les hizo, señalándolos como tumeim, como impuros. Esa palabra estaba en boca de todos los miembros de la comunidad. En la Ezrat Nashim, que es la sociedad una sociedad como de socorros mutuos para la protección de mujeres y niñas, que originalmente funcionaba como para ayudar a las familias a que sus hijas casaderas puedan tener más o menos un ajuar, elementos para la casa, y también protegían a muchas niñas huérfanas, pero el gran salto que va a dar la Hebrá Kedushá, esta sociedad de protección de mujeres y niñas, va a ser con el tema de la explotación de los proxenetas judíos. ¿Por qué? Porque van a recibir cartas empiezan a recibir cartas de familias, de muchachas que llegaron a la Argentina, pero que de ellas no tienen ningún tipo de comunicación, no saben dónde están, ¿sí? Entonces, una de las actividades de la Hebrá, de la Ezrat Nashim, fue poder llegar al puerto cuando sabían que venía un barco con judíos, iban al puerto, porque también los proxenetas judíos conseguían, con la connivencia con el Departamento de Migraciones, estar ahí pispeando a ver si veían alguna joven que bajaba sola y media desorientada, y así cooptaban las mujeres también. Muchas pudieron, la Sociedad de Socorros y de Protección que dirigió, habría que hacer un homenaje a Célic Ganopol, que luchó contra todo eso. Tendría que saberse mucho más. Eso, además, los periódicos judíos en yiddish, Die Presse, el Yiddische Zeitung, hablaban y también marcaban la existencia de los proxenetas, y también la frustración de la colectividad que intentaba llegar a miembros del gobierno para que tengan un control sobre los ilegales, en realidad, que entraban al país. Lo que pasa es que entraban como inmigrantes, porque esa ley de inmigración, justamente entraban como con la visa de inmigrantes. Entonces, si no actuaban sobre los prostíbulos, ¿sí?, los gobiernos, y no detenían a todos porque había una gran connivencia, ahí está el fracaso. Hasta que
en 1928, ya nos estamos adelantando, hasta que en 1928 los va a llegar el ministro plenipotenciario de Polonia, Ladislao Mazurkiewicz, y se va a enterar que existe una sociedad, y ahora entro a la sociedad de socorro, Sociedad Israelita de Socorro Mutuo Varsovia, que va a tener una personería jurídica en 1906. Previo a esa apuesta de los proxenetas judíos, que era de los proxenetas, esa Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia, ¿sí? Pero para el ministro plenipotenciario polaco era una afrenta que se llame Varsovia. Y eso prosperó junto con la comunidad judía. Ambos consiguieron que esa sociedad que nació como Sociedad Israelita de Socorro Mutuo Varsovia, en 1928 se convierta en la Sociedad Zvi Migdal. Vamos a retroceder un poco, porque quiero contarles cómo llegan los proxenetas a tener esa Sociedad Israelita de Socorros Mutuos, Varsovia, porque en 1889 ya tenemos documentación para decir que en Buenos Aires se había formado en forma no legal un club que se llamaba el Club de los 40. Eran proxenetas judíos que ya tenían contactos entre ellos, ayudándose entre ellos, teniendo informaciones, etc. Ese grupo, al no permitirle la comunidad judía el ingreso de sus muertos a un cementerio que en 1889 no lo tenía, la comunidad ashkenazí no tenía en Buenos Aires un cementerio, un grupo de estos proxenetas del club se presentan en la Hebrá Kedushá, que es la actual ANIA, ¿sí? Que también era como la sociedad mutual de todos los judíos, pero estaba todavía en 1894, cuando se funda, 1894, no tenían el cementerio todavía, no habían comprado la parcela del cementerio. Y entonces este grupo de proxenetas se acerca y les ofrece 5.000 pesos de 1898, porque 4 años después de la fundación de la Hebrá Kedushá, llegan estos proxenetas con 5.000 pesos, que era mucho para la época, para ayudar a la comunidad a comprar las parcelas para un cementerio judío. Y está en un acta de la Hebrá Kedushá, que ese dinero fue rechazado. No fue inmediato, ¿sí? También dicen que hubo algunos que decían, bueno, después de todo es para una buena causa, pero el dinero fue rechazado. Eso va a ser el germen de que estos ambiciosos del Club de los 40 piensen de qué manera ellos tienen que tener un cementerio. Y van a tener el cementerio, proxeneta antes que pudiera inaugurarse el cementerio de la colectividad. Porque en 1901 ya sabemos que está la compra de parcelas en Barracas al Sur, y no lo compraron solamente este grupo de los proxenetas que después en el 1906 ya van a tener la personería jurídica. Lo compran antes, ¿sí?
pero lo compran también uniéndose a otra organización que no se conoce mucho, que es se llama Ashkenazum. ¿Y por qué se separaron los de Polonia con los rumanos con los rumanos y rusos, que eran los judíos del Ashkenazum? Tenían modos diferentes de manejar un cementerio, ¿sí? Algún rito diferente, pero obviamente ambos querían tener un camposanto. Y lo tuvieron porque hicieron juntos el cementerio. Por eso hay ahí enterrados también proxenetas de la Ashkenazum, además de proxenetas de la Tzvi Migdal. Y volvemos a 1928. Ya sabemos que tuvieron su cementerio, ¿sí? Ya sabemos que ese cementerio es lindero al cementerio de judíos que llegaron a mediados de 1890 hasta, 1890 en adelante, de judíos que venían de Marruecos, de Tánger, Teherán. Ellos habían comprado, antes que las parcelas de los rufianes, habían comprado ahí en Barracas al Sud. Y seguramente ese cementerio que ya existió en 1897, fue la idea de decir, ¿por qué no nosotros no ponemos al lado? Porque sería más fácil, y por eso también eligieron Barracas al Sud. Así que ahora es Avellaneda ese lugar. Pero, bueno, el cementerio de la comunidad latina, como se llamó al principio, de la comunidad judeo-marroquí, ahora es Asilva, pero es un cementerio activo, se sigue utilizando. Pero que el lindero, que era el cementerio rufián, fue comprado, una vez que vamos a hablar de Raquel y del juicio ahora, de ese cementerio vamos a tener que ver cómo es expropiado por la municipalidad después del juicio contra la Migdal, y va a posibilitar que la comunidad judía de Marruecos adquiera esas parcelas. Por eso está como integrado, pero totalmente separado, que es un muro donde en realidad no tiene acceso al público todavía. Y de eso vamos a hablar enseguida. Esa sociedad de socorros Varsovia, ante la presión del ministro plenipotenciario de Polonia y la colectividad judía, va a provocar que cambien el nombre. En el 1928 cambian el nombre por Tzvi Migdal, y es ahí donde aparece el nombre Tzvi Migdal. Entonces, y también en 1928, la Tzvi Migdal va a estrenar su sede en Buenos Aires, en la calle Córdoba 3280, un edificio muy hermoso, no existe más, ahora hay un edificio de propiedad horizontal que no tiene nada que ver, y el edificio de la sede contenía, además de una sinagoga dentro, también un salón de directorio, todo de mucho lujo. Cuando llegan las
los rollos de la Torá para la sinagoga, hacen como una especie de desfile, recorren la calle Córdoba con las Torá, que inclusive invitaron algunos personajes de la política, ¿no? Que llegan, porque es muy importante, llegan los rollos de la Torá para esa sinagoga. Bueno, acá va a llegar Raquel Lieberman. Y acá les voy a contar algo de la historia oficial de Raquel Lieberman, porque ella fue una inmigrante polaca judía que en 1930 se atrevió a denunciar ante la justicia argentina a la Tzvi Migdal. Para ver, es un video que fue tomado de un programa de televisión llamado Siglo XX Cambalache, que en 1993, un programa muy conocido, en una entrevista que me van a hacer para hablar de la década del 30 y la prostitución en esa década, van a mostrar esto que quisiera que Simón pueda mostrar. Les recomiendo escuchar, tiene audio, estaba en la conducción de ese programa que estaba por Telefe, Siglo XX Cambalache, la conducción era Teté Custarot, la periodista, y el periodista Fernando Bravo. El 7 de mayo de 1930, precisamente, se le retira la personería jurídica a esta entidad, a la Tzvi Migdal. Una entidad que no ha tenido una gran difusión masiva, no es de amplio conocimiento, pero sí su actividad por aquellos años del 30 era vastamente conocida. Por favor. En el año 1906, varios integrantes de la colectividad polaca en nuestro país solicitaron a las autoridades la personería jurídica de la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, una entidad destinada a ayudar a los inmigrantes polacos. Pocos imaginaban entonces que aquella sociedad humanitaria escondía en realidad a la máxima organización de proxenetismo y prostitución que conoció nuestro país. Una revelación que el 27 de mayo de 1930 llevó a quitarles la autorización de continuar sus actividades cuando ya había cambiado su nombre original por el de uno de sus fundadores, Tzvi Migdal. La pantalla que le ofrecía su aparente actividad benéfica, la Tzvi Migdal poseía una red organizada de contactos en Polonia, Francia, Alemania, Uruguay y Argentina. Las mujeres a las que obligaban a ejercer la prostitución eran traídas desde Europa, en especial de Polonia, en donde se las engañaba con promesas de matrimonio o empleo. En aquellos años, el continente europeo sufría las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y en la mayoría de los países la miseria y la desesperanza llevaron a millones de personas a pensar en el continente americano como su última posibilidad de alcanzar una vida mejor. Las mujeres que llegaban a la Argentina por medio de la Tzvi Migdal eran rematadas al mejor postor luego de ser exhibidas o pasaban de un miembro a otro de la sociedad tras el pago de una suma de dinero, lo que las convertía en víctimas de la más indignante esclavitud. La totalidad de las prostitutas de la sociedad eran extranjeras que llegaban al país con documentos falsos que algunos funcionarios dejaban pasar sin problemas. Aquellas mujeres se encontraban de pronto en un lugar desconocido, sin saber el idioma y sin familia. Ninguna de ellas tenía otra salida que acceder a servir a su explotador. En 1928, la Sociedad Israelita de Protección de Niñas y Mujeres fue la primera en denunciar a la Tzvi Migdal, que por entonces ya tenía 2 sedes en Capital Federal y Avellaneda, donde también era propietaria de un cementerio exclusivo para sus socios. La denuncia de la Sociedad Israelita fue desestimada, pese a que con solo pedir los antecedentes policiales de la comisión directiva de la Tzvi Migdal, las autoridades hubieran comprobado que todos ellos tenían participación en varios actos delictivos. El 31 de diciembre de 1929 comienza el final de la Tzvi Migdal.
Ese día, Raquel Lieberman se presenta ante el juez Rodríguez Ocampo, querellando por los delitos de corrupción, estafa, extorsión y asociación ilícita a la sociedad. La mujer había sido una de las prostitutas de Zvi Migdal, que pretendió independizarse y sufrió la persecución de la organización. Pese a las presiones y los intentos de soborno, el juez Rodríguez Ocampo llevó hasta las últimas consecuencias la investigación y determinó que los 430 socios de la Migdal eran responsables de la explotación de alrededor de 3.000 mujeres. El 30 de septiembre de 1930 son detenidos 108 miembros de la sociedad, mientras el resto permanecía prófugo. Sin embargo, en enero de 1931, el fallo de segunda instancia modificó la resolución del juez y solo dejó en prisión a Mauricio Lachmann, David Schuchernik y Samuel Walczczyk, apenas 3 de los miembros de la Zvi Migdal. En aquel insólito fallo se admitía que se habían comprobado los delitos imputados, pero que no había suficientes pruebas para culpar a todos los socios. De este modo, se ponía fin a una de las más vergonzosas historias que tuvieron lugar en la Argentina de las primeras décadas del siglo. El poder del rufianismo y la complicidad de muchos funcionarios impidieron que se haga justicia con las miles de víctimas de la Zvi Migdal, una sociedad de esclavitud que operaba en la Argentina en pleno siglo XX. Muchas gracias, Simón. Yo me preguntaba qué había sido de la denunciante después de ese malogrado juicio. En su declaración figura ser soltera y sin familia en el país. Ni libros ni periódicos se ocupaban de ella, de la vida de Raquel. Su historia se mantuvo silenciada durante 70 años. La realidad suele superar a la imaginación, porque en ese año 1993 yo fui invitada a ese programa. Ustedes, yo conté la historia oficial, lo que yo sabía de lo que ella había dicho, que era soltera, sin familia en el país, etc. Pero ¿qué fue de ella después? Por eso les decía que se fijen en una foto, que es la foto de Raquel Lieberman. Era la única foto de Raquel que se había publicado. Y esa borrosa imagen, en la pantalla de un televisor visto por Raquel Ferber, fue la revelación de un secreto familiar. Cuando nos encontramos, ella me dice, Raquel Ferber me dice, pero entonces mi abuela era una heroína. Y yo le digo, bueno, pero en realidad ella es soltera, sin familia en el país. Y ese día Raquel Ferber me trae 2 fotos, ¿sí? De una donde está Raquel Lieberman con sus hijos. Y me muestra, era mi papá. Y se dan cuenta cómo un secreto familiar puede llegar a dar vuelta de tuerca esa historia y darle mayor brillo a la declaración de Raquel Lieberman cuando dice, soy soltera y sin familia en el país. Entonces comprendimos los nietos, porque son 2, Horacio y Raquel Ferber. Y aparte, la nieta me dice, y yo llevo su nombre, y como mi papá nunca, no sabía que, ¿por qué no les contó? Bueno, el padre, que es el hijo mayor de Raquel Lieberman, su papá falleció muy joven. Yo no llegué a conocerlo. Sí, obviamente conocí a estos 2 nietos, que por su generosidad, yo decido que esa historia de Raquel, la verdadera historia, sea conocida.
Entonces, sí, entendieron que si ella dijo, soy soltera y sin familia en el país, lo dijo para proteger a sus hijos. Entonces, yo les pido, Simón, el número 5 es muy poquito y voy a hablar muy poquito sobre algunas fotos que para mí es la identidad recuperada de Raquel, ¿sí? Voy a empezar a contarles mientras estamos, Simón está buscando. Ya se está viendo, Mirta. Ah, gracias. Ruchel Laja Lieberman nació el 10 de julio de 1900, como consta en su pasaporte, y se casó a los 18 años en Varsovia con Jakob Ferber. Y ustedes creo vieron ya la ketubá, el contrato matrimonial de 1919, pero Jakob Ferber se viene a Buenos Aires justamente como inmigrante, porque ya tenía a su hermana Elke Ferber casada en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, y iba a ser una gran ayuda para él poder traer a sus 2 hijos. En realidad, él conoció, en Varsovia conoció al primero, que nació justo cuando antes que él se fuera, porque él vino a Buenos Aires en 1921, sin saber que el segundo ya estaba en camino. Bueno, Jakob se alojó en la casa de su hermana casada, que tenía una discapacidad de una pierna, etc. El marido es Mauricio Milroth y ella es Elke Ferber. Raquel se embarcó ilusionada con sus 2 hijos, pensando que llegaban y iban a construir una vida nueva, pero a los 3, 4 meses murió Jakob, murió su marido, quedó viuda, y entonces, bueno, también ustedes verán los hijos ¿sí? que son David y Moisés, quedaron a cargo de una vecina que tenía 10 hijos, porque no tenía hijos la cuñada, aparte no estaba en condiciones de criarlos. Pero yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que Raquel encontrarla en un burdel, cuando ella inclusive había un certificado de estudio de Varsovia, antes de casarse, de la Escuela Jerusalén-Varsovia, tenía cierta educación, y ustedes ven la foto de una carta en yiddish. Esa carta es importante porque habla de la esperanza de ella de llegar a Buenos Aires, encontrar al marido, bueno, y el marido había muerto. Lo puntual, que a mí me faltaba el cómo, y ahí es cuando yo encuentro, porque seguí investigando, encuentro el diario Última Hora del 25 de mayo de 1930, encuentro que Elke Ferber había sido detenida. Obviamente revisé los otros diarios de la misma, de esa fecha, para constatar, sí, en la sección policiales, porque la denuncia estuvo en la sección policiales de los diarios, ahí estaba Elke Ferber detenida, y sigo leyendo, con un negocio de lotería en Tapalqué, así dice en el diario, pero era una socia de la Migdal, y eso lo corroboré con el libro de Julio Alzogaray, que es el comisario que le toma la denuncia contra Salomón José Korn, que la engaña con un casamiento, cuando ella ya se había borrado del registro de prostitutas, porque como no convivía con el rufián que le explotaba al principio, en 1924, se borró del registro para hacer una vida
nueva como ella quería, pero a los 10 meses vuelve a Julio Alzogaray, al barrio del 11, donde estaba la comisaría, para reinscribirse. Y eso le llama la atención al comisario. Qué raro, con tanto énfasis ella pudo borrarse del registro, iniciar una nueva vida, había puesto un negocito en Callao 515. La respuesta la va a tener el comisario el 31 de diciembre, el último día del año 1929, se va a presentar ante la justicia Raquel se presenta ante el comisario el 31 de diciembre de 1929 y acusa a Salomón José Korn por haberla engañado con un casamiento falso y la castiga y la obliga a volver al prostíbulo donde había salido, y eso fue una represalia de la Zui Migdal. Así también mostraron a todas sus pupilas cómo era difícil liberarse de ellos. ¿Sí? Le castigaron su rebeldía. Y es así que Raquel puede recuperar a los hijos, pero sigue su mala suerte, porque como salieron absueltos los proxenetas, ella no quería vivir en Buenos Aires, y entonces pidió visa para volverse a Polonia con los 2 hijos, que los recuperó de Tapalqué. La última foto es una foto donde ella se ve a David, que era el papá de los nietos que me dieron las cosas. Lo vamos a ver con un guardapolvo de escuela, y ella orgullosa de mostrar a esos 2 hijos. Y entonces empieza el trámite, pero la visa se demora y Raquel fallece de un cáncer en la garganta, un bocio, como se decía antes, un cáncer en la garganta en el Hospital Argerich del barrio de La Boca, y es enterrada en el cementerio de la ex Zui Migdal, ¿sí? Es enterrada en 1935, a pocos años de terminado el juicio. Termina en enero de 1931, liberando a todos, y ella empieza el trámite en 1934, y el trámite nunca sale, y ella no pudo esperarlo. Y también tenemos que pensar que esos 2 varones que quedaron huérfanos, chicos, 2 chicos, ¿sí? Esos dos varones tal vez se salvaron de una cámara de gas, porque la desesperación de ella, imagínense, como 1934, volverse a Polonia, cuando Hitler ya en Alemania era canciller. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Bueno, esos dos hijos se criaron solos, con gente alrededor que los fue conteniendo, y yo tuve el gran placer de conocer al hijo menor de Raquel Lieberman, que vivió ya muy mayor en el hogar de Bursaco. Aquel hogar de Bursaco, ¿sí? Que, bueno, después fue lo que conocemos como el Ledor Vador acá en Buenos Aires. Ustedes ven también 2 fotos. Bueno, una es la de los 2 niños cuando le escriben a la mamá, cuando están en Tapalqué con la vecina, le escriben unas palabras, ¿sí? Como que le extrañan, saben que por el momento no es posible que estén juntos,
pero viven con el recuerdo de ella, ¿no? Hasta, bueno, que el momento en que Raquel los recupera, por muy poco tiempo, porque ella se muere el 7 de abril de 1935. Tenía 35 años. Las dos fotos, que son fotos tomadas del cementerio Rufián, que ahora es propiedad de Asilva, él en el 15 de septiembre del 2015, ese lugar, que fue limpiado, porque durante muchos años la maleza creció, se vandalizó, se rompieron lápidas. Bueno, ese lugar, entonces, Asilva, gracias también a la visita que tuve de Eliana Renner, una artista de performance y de la multimedia. Ella trajo un dinero de una organización de beneficencia de Bremen, y pudo convencer a Silva que podamos tener una placa y limpiar el cementerio ese, ¿sí? Porque está también Raquel Lieberman enterrada ahí. Que podamos limpiar el cementerio. Se limpió el cementerio y a Silva autorizó, hizo un servicio religioso donde se descubrió esa placa. Estuvo al lado mío el nieto Horacio, y esa placa, yo tuve la respuesta positiva del nieto. Esa foto es de las fotos que yo pude mostrar en el libro de la polaca, y también esa que dice su lucha continúa, ¿no? Se grabó en la placa de mármol su lucha continúa, para sí, en el caso que tuviéramos la posibilidad de que ese espacio del cementerio de la ex Bar Migdal se preserve como patrimonio histórico, tangible e intangible, histórico, cultural y de educación, que lleve a la reflexión en el hoy sobre el tema de la trata de personas. Lo estamos intentando. Yo sé que hay una buena intención de muchos, de Asilva, de que esto pueda ser concretado. Inclusive recibí, que agradezco muchísimo, del Archivo General del Pueblo Judío, ¿no? De la memoria del pueblo judío mundial, del área del departamento latinoamericano, Denise Rein, la directora, se sensibilizó de mi esfuerzo, porque me autorizó, me mandó las fotos de uno de los libros de defunciones a partir de 1921, donde consta que en abril de 1935 muere Raquel y es ahí donde está enterrada. Pero además, yo creo que sería una mitzvah que Asilva pudiera tener esas fotos, que no tienen, obviamente, ningún interés comercial, obviamente, porque es un agregado de buena colaboración del archivo, donde estaban preservados muchas cartas. Quien viaje a Israel
y visite el archivo, va a ver la cantidad de cartas de mujeres pidiendo auxilio, que fueron llevadas a Israel para preservarlas, que no fueran destruidas. Y todo esto nos habla de esa necesidad de que se conozca la capacidad de y fuerza que tuvo la comunidad de aquel entonces, ¿no? Con la ética, fundamentalmente, que en este mundo del hoy, atravesados por la pandemia, la ética tal vez no es una palabra que se use mucho, ¿sí? Y porque no nos tiene que avergonzar, ¿sí? Hablar de cosas que en su tiempo algunos hacían, ¿sí? Que no nos avergüence hablar de eso, porque es mostrar cómo se puede luchar contra, en este momento, contra las organizaciones de trata transnacionales que existen, y también, fundamentalmente, yo me he dedicado en educación a la prevención para las chicas cada vez más jóvenes que son tentadas con espejitos de colores para ingresar a la prostitución, varones, y todo este bagaje histórico que yo traté de contarles en muy pocas palabras, tiene que ver con el presente, porque nuestro país no tiene regulación de la prostitución. Nuestro país es abolicionista en el espíritu de las leyes. La ley vigente desde 1936, después que se supo el vergonzoso juicio, inclusive, ¿no? Que es un baldón hacia la justicia argentina, ¿sí? De haber liberado a esos proxenetas, ¿sí? En 1936 se va a promulgar la ley de inmigración, perdón, la ley de abolicionista. Las mujeres no son a las que se tiene que buscar, que detener. No es delito. El delito es el prostituyente, ¿sí? También cliente, pero de las organizaciones que explotan a niños cada vez jóvenes, más jóvenes. Así que eso es lo que de alguna manera lo más resumido que he podido conversar con ustedes. Mirta, me gustaría, perdón, interrumpirte, sí, y antes de pasar al tramo final, que es un pedacito de la polaca, hacerte algunas preguntas. ¿Cómo no? Mira, es difícil para nuestra mentalidad entender por qué y cómo estas personas lograron armar una agrupación delictiva tan grande y organizada. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿estas personas ya se dedicaban a esto en Europa o empezaron a hacerlo aquí? La mayoría, todo empezó con la inmigración. Todo empezó con la inmigración. Habrán llegado algunos proxenetas antes, pero lo que les importó es lo que se llamó el aluvión inmigratorio. Ahí dije, esto es la nuestra, son las grandes ganancias que obtenían, porque y aparte porque estaba reglamentado. Justamente la reglamentación de burdeles hace que el Estado sea un Estado proxeneta, porque gana junto con los rufianes, ¿sí? Con la policía, con la municipalidad, entran dineros, porque a costa de mercantilizar el cuerpo de las mujeres. Eso es lo que te puedo contestar.
Mirta, obviamente no solo había judíos que se dedicaban a esto. La pregunta es, ¿hubo otras organizaciones similares creadas por miembros de otra comunidad de inmigrantes o es un caso único? ¿Existieron ¿no? organizaciones similares en otros países del mundo? De acá, de Argentina, te puedo decir que tal vez inclusive la más importante fue la francesa, la Milieu, que tenía un gran armado, pero no estaban organizados, como no tuvieron el contraste con la colectividad, los toleraba. Por ahí les molestaba, pero nunca actuaron en contra de ellos. La colectividad judía sí, y esa es la diferencia. Ahí se marca la diferencia. Si no los dejaron enterrarse en el cementerio comunitario, entonces ellos tenían mucha más plata que en ese momento de 1894, que la Hebra Kedushá, compraron un predio pegado a un cementerio judío, y ellos también tuvieron sus parcelas ahí. Es eso, la visibilidad fue dada justamente por la colectividad judía, pero si no se cuenta la realidad, ¿no? Por todos estos pasos que yo les fui contando, cómo estos proxenetas llegan, imagínense, en la época de la reglamentación, ellos tienen la personería jurídica. Era una sociedad de socorros mutuos que en su estatuto no decían que eran proxenetas. Y Ahora, tenían una doble vida, por lo general. Todos estos proxenetas judíos no ponían el cartón, no se ponían Tmeim, ¿no? Muchos de ellos tenían prontuario, porque también traían de contrabando telas, por ejemplo, contrabandeaban otras cosas. También eran fuertes en el tema de juego, por eso Elke Ferber, la cuñada, ella tenía un negocio de lotería. Vaya a saber si levantaba quiniela, porque era lo ilegal. Pero estaban amparados por la reglamentación. Ahora, Mirta, sin duda que una organización tan enorme era imposible de ocultarla, por lo que te quiero preguntar, ¿cuál Sí. fue el rol de las autoridades que las protegían? ¿Hay información de complicidad de políticos, jueces, policías? ¿Hay alguna documentación al respecto? Sí, señor, Simón, sí, señor. Vayan, porque ese libro se volvió a imprimir. Es el libro, el comisario Julio Alzogaray, que yo les nombré, Julio Alzogaray, ante lo que pasó con todo el esfuerzo que él hizo, también ayudando a Raquel Lieberman para llegar 4 meses después de la denuncia en la policía al Palacio de Justicia, él se retira de la fuerza policial y en 1933, en 1931 en enero, terminó el juicio, todos absueltos. En 1933 él escribe un libro que se llama Trilogía de la Trata de Blancas. Como subtítulo pone Rufianes, Policía, Municipalidad. Y ahí él, que era un buen comisario, ¿sí?, escribe, y con nombres, apellidos, no solamente hace un listado de los proxenetas, ¿sí?, no completo, pero hay un listado de los propietarios, etcétera, en ese libro. No sé si en las últimas ediciones ese listado existe. El que él, inclusive la primera edición del libro, Trilogía de la Trata de Blancas, es edición de autor, quiere decir que él pagó la edición. Después, los posteriores, era la editorial Thor, Thor. HOR.
Bueno, Mirta, nosotros sí. Sí, una pregunta como una nota de color. sí. Se dice que en esos lugares siempre había música para entretener a los clientes. ¿Es cierto que en esos burdeles comenzó el tango? Bueno, sí, mira, yo porque me iba a extender tanto, les iba a decir un fragmento de un tango prostibulario que se llama Dame la lata. Ahora ustedes saben qué quiere decir la lata, ¿no? Pero Dame la lata es un tango prostibulario, que es un canfinflero, porque es en lunfardo, un canfinflero, que es el proxeneta que explotaba una sola mujer. Digamos, la letra significa esto. El canfinflero le acusa a su explotada, ¿no? Diciéndole bagallo, que es como un bulto grande, una cosa fea, así, le dice como insulto, bagallo, ¿qué te crees? ¿Que yo soy filo? Porque él le está reclamando que las latas que le dio el día lunes, el tango dice, el martes anda fulero, que quiere decir que anda mal de plata, porque la acusa de haber escondido latas. Y es un tango de 1886 escrito por Juan Pérez. Es uno de los primeros tangos prostibularios. ¿Por qué? Porque sí había música, pero como todo se oculta, también los primeros que bailaron eran en los burdeles más retirados de la gran urbe, porque ahí corría el lunfardo, el tango bailado por hombres. Al principio era marginal el tango. Después empezó a gustarle a la clase alta y llegó a la clase alta. Pero el tango nació en los prostíbulos, como vos decís. Sí, claro que sí. Mirta, los miembros de la SFI Migdal tenían una importante participación dentro de las instituciones comunitarias de la época y también eran dueños de los teatros y obviamente de la cultura. ¿Cómo reaccionaba la comunidad judía? ¿Los ocultaban? ¿Se hacían los distraídos? ¿Los cuestionaban? ¿Qué decían? No tenía, no. Dentro de las instituciones judías, mirá, ya falleció el doctor Goldman del Sanatorio Güemes. Una vez charlando con él, yo le contaba, y él recordaba de su padre, Goldman, rabino, que lucharon muchísimo, no estaban, no eran presentados en sociedad, para nada. Inclusive, ya que me preguntas tan afiladas, te contesto que en 1926 la colectividad judía quería poner una obra y la pusieron en el Teatro Politeama, porque no todas, el Teatro Yiddish tuvo salas propias, el Soleil, el Mitre, el Ombú, que estaba, el Teatro Ombú estaba dentro de lo que sería después la AMIA, que voló, que los terroristas volaron con 85 víctimas, ¿no? Entonces, no, para nada. Los teatros en Yiddish, algunos estaban bancados por los proxenetas, porque ellos querían varieté, etc. Pero, por ejemplo, en el Teatro Ombú se daban obras traducidas al Yiddish, que ni estaban traducidas al castellano, ya estaban traducidas en Yiddish, obras clásicas. Les interesaba la cultura al judío, les interesaba, porque se dice que el teatro Yiddish de aquel entonces era la escuela del adulto. Era una concurrencia impresionante. Se vendían entradas de casa en casa para ir a esos teatros. Y sí, en algunos teatros que lucharon contra esos, por ejemplo, en el Politeama, una compañía amateur, ahora no me acuerdo,
dirigida por un periodista que no era director de teatro, puso en escena Ibergus, en yiddish, que quiere decir regeneración, que la historia la escribió Leib Malach, pone el prostíbulo, lo pone, no lo pone acá en Argentina, sino en Brasil, porque en Brasil también estuvo la Zvi Migdal, lo pone en Brasil y es la historia de una muchacha que quiere salir de eso. No duró ni una semana en cartel, porque los proxenetas alquilaban así, de estos tipos que fueron con palos, rompieron vidrios del teatro y asustaron a los que iban a ver esa obra, que no duró ni una semana. Miren la fuerza que tenía. Pero, por ejemplo, también Eichelbaum, el escritor teatral, escribió también una obra dedicada al tema del proxenetismo judío, que ella, la obra se llama Ella no lo conoció nunca. Y porque también es una mujer prostituida, pero en una fiesta, era una mantenida, ¿no? En una fiesta de un hombre de la alta sociedad, ¿sí? Y escucha cómo hablan, cómo se ríen de los judíos, ¿no? Del antisemitismo, de la época del 30 era muy grande, y Eichelbaum escribe, ella no lo conoció, y cuenta cómo ella se revela y muestra que ella es judía, y entonces así que fue, la colectividad en general no se contaminó. Sí habrá habido, porque y algunos autores marcan, que yo siento que a veces cuando se marcan determinados datos hay que tener cuidado cuando se dicen o se ponen en los libros, porque no se puede generalizar. Y cuando uno nombra un dato, tiene que nombrar la fuente. Mirta, tengo infinidad de preguntas para hacerte, pero la verdad es que el tiempo nos es tirano. Sí, Y yo no sé cómo aguantan. Estamos excedidos en tiempo, Sí, pero muchísimo. quiero hacerte las dos últimas preguntas. Bueno. Y después pasamos a ver el videíto que prometimos. Bueno, les digo que tiene menos de 5 minutos para que no se levanten y se vayan. Te voy a hacer las dos preguntas en una. Bueno, dale. ¿Qué destino tuvieron las mujeres una vez que fue disuelta la Zvi Migdal? Es la primera. Y la segunda, ¿cómo traducís Zvi Migdal? ¿Qué significa? Bueno, ese es primero te digo lo de las mujeres. En general, los proxenetas, no, a las muchachas iban a cementerios, no tenían, no había un seguimiento. Bueno, sí morían jóvenes, eso se lo puedo asegurar, de esta Raquel Lieberman, que murió a los 35 años. Pero bueno, por ejemplo, en Rosario, a 50 kilómetros más o menos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, existe otro cementerio rufián, que es en el friso de adelante consta 1934, y dice Sociedad Hebraica, era de los proxenetas, porque cuando Raquel denuncia, hay una desbandada impresionante, porque se prohíben los prostíbulos, entre comillas, prohibir, ¿no?
en Rosario, y una gran cantidad de proxenetas judíos se van a Granadero Baigorria, que en Granadero Baigorria establecen también prostíbulos porque estaban a 50 kilómetros de Rosario. Y ahí, en ese cementerio, que siempre fue muy cuidado, porque lo cuida la municipalidad de ahí, de Granadero Baigorria. Yo pude inclusive tomar fotos, y hay bastantes mujeres enterradas ahí. Hay algunas, las fotos, ¿no?, que eran en estas enlosadas, algunas están golpeadas como para preservarle la identidad, pero inclusive dos investigadoras que viven en Granadero Baigorria, que yo conocí, hicieron un trabajo interesante también para rescatar la memoria de esas mujeres, pero no siempre son apoyadas por los gobiernos, ¿no?, en eso. Y no, por eso Raquel Lieberman, para mí, que esté enterrada, pero sin diferenciarse de las tumbas de alrededor, que son de los proxenetas, quisiera que ese lugar sea preservado, ¿no? Y hay mucha gente que nos apoya. Y además, vos me hiciste otra pregunta que también tiene que ver. Me hiciste otra pregunta. Y te pregunté qué había pasado con las mujeres una vez que... bueno, sí, te contesté, sí. Correcto. Y la otra es, ¿cuál es la traducción de Tzvi Migdal? Eso. Claro, yo no conté. Cuando yo en el 2003 pude ingresar a la parte esta que está cerrada al público, que es el cementerio de Avellaneda, ¿no?, que era de la Tzvi Migdal, encuentro, porque buscaba datos, buscaba la tumba de Raquel, pero sí lo que encontré es contra uno de los muros, ¿no?, de esa parcela que está rodeada de un muro. Encontré la lápida de Luis Migdal. Luis Migdal es Tzvi Migdal. Él era un socio de los proxenetas, pero no había tenido, era muy famoso entre todos, pero nunca tuvo cargos directivos. Entonces, eligieron el nombre de Tzvi Migdal para su, ya él había muerto. Creo que, no sé si, creo que murió en el 1912, murió. Mientras, si te parece, damos lugar a que vean la película, porque se nos está yendo demasiado la hora. Discúlpame. Perfecto. Y después haces el cierre, ¿sí? Bueno. Es La Polaca. Su ciudad los dejó con corazón saltarín y fue a parar a una casa de Tucumán y Junín. Una casa oscura, fea, sin patio y con varias salas, de esas que por discreción suelen llamar casas malas, para que nombrar sus noches, su llanto, su amargo pan. La vieja canción en yiddish, los golpes de su rufián. 10 años estuvo allí, 10 años de sufrimiento, 10 años
de rabia sorda, 10 años que ni les cuento, hasta que una vez cansada de tanta y tanta opresión, se echó el coraje a los hombros y empezó su rebelión. Una rebelión perdida, cualquiera lo pudo ver, pero hay cosas que se hacen porque se tienen que hacer. Raquel Lieberman alzó una bandera olvidada, ganó en los ojos de Dios, que es como no ganar nada. Raquel Lieberman había llegado de Polonia con sus hijos en 1922 para reunirse con su marido en Buenos Aires, pero fue engañada, esclavizada y prostituida en burdeles durante años. Con valentía denunció en 1930 a la poderosa organización Zwi Migdal de más de 400 proxenetas. Por la corrupción policial imperante, muchos lograron escapar. Canten pues esta milonga, que no es de palma y laurel, la victoriosa derrota de una muchacha Raquel. El 27 de septiembre de 1930, la justicia dictó la prisión preventiva por asociación ilícita a 108 proxenetas de la Zwi Migdal. Solo condenó a 3. No hay muerto más muerto que aquel que no evocamos. Que se pierdan en el viento, que ronden por mi ciudad las coplas de una pupila que nos dio la dignidad. Bueno, Mirta, solo me queda, en Nombres de Amigos por Israel, agradecerte tu participación tan esclarecedora. La verdad es que tendríamos muchísimas preguntas más para hacerte, pero ya son casi las 9 de la noche y parece que la gente tiene ganas de ir a comer. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu participación, gracias por todo lo que nos diste, que sabemos que lo haces de corazón, de alma y de sentimiento. Muchísimas gracias. Y permitime invitar a todos nuestros amigos por Israel a nuestra próxima actividad el miércoles próximo, donde vamos a salir un poquito de la temática judía y nos vamos a dedicar a la economía argentina. Y vamos a tener presente al doctor Miguel Kigel, quien nos va a hacer un análisis económico y futuro de la situación de la Argentina y comparativamente cómo Israel tenía una crisis aún más grande que la nuestra y pudo salir de ese estado, y a ver qué podemos aprender nosotros los argentinos de cómo salieron los israelíes. Si querés despedirte, Mirta, muchísimas gracias. Sí, una sola cosa. La prostitución no es trabajo, es violencia y es violación de los derechos humanos. Entonces, reflexionemos como sociedad, ¿sí?, para poder mitigar lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Mm? Así que
desde ya muchísimas gracias por la atención y disculpen si me extendí, pero es muy difícil comprimir. Creo que el video final fue una síntesis, eso es lo que intenté, una síntesis de todo esto. Muchísimas gracias por acompañarme con esto y ojalá podamos seguir disfrutando de las excelentes presentaciones de temas muy, pero muy interesantes de Amigos por Israel. Muchas gracias, Simón Etbull, y a todos. Muchas gracias a vos y gracias por colaborar, y a todos los Amigos por Israel, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 horas con el doctor Kigel para hablar de nuestra Argentina. Buen fin de semana y que estén bien. Gracias, muchas gracias.